Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam, por María Medina. 7. Mi nacimiento. En efecto, querida mía, nací cerca de Nazrat, en un Betlehem, casa de pan. Estos establecimientos eran casas habilitadas para atender a todos los enfermos, parturientas y personas necesitadas de los pueblos de los alrededores. En estas casas se acogía a todo el que habitaba en los pueblos cercanos para curar sus enfermedades o para darles de comer, y esto fue el caso del Betlehem en el que nací. Los establecimientos eran atendidos, dirigidos y utilizados por los médicos esenios, porque ellos trabajaban de manera totalmente altruista y las personas que no tenían posibilidades económicas no podían costear la atención de un médico que cobrara por sus servicios. Por eso siempre estaban llenos de gente, de niños, ancianos y mujeres que iban a tener allí a sus bebés. Siempre acudían a ellos todas las personas que lo necesitaran y recibían la ayuda de aquellos hermosos y generosos seres dedicados a amar y a ayudar a sus hermanos. Y la necesidad del pueblo en aquellos tiempos era muy grande. La labor que desempeñó una parte de las personas de esta comunidad fue encomiable e imprescindible para la vida de los pueblos de la Galilea y Judea principalmente. Ellos fueron los fundadores de los primeros hospitales de nuestra tierra. Sus conocimientos eran ancestrales y muy efectivos, porque conocían las propiedades y aplicaciones de todas las plantas medicinales que se conocían en aquel tiempo. Sabían de la utilización de la energía a través de la imposición de las manos y de la fuerza creativa de sus pensamientos. Eran maestros que heredaron la sabiduría de antiguas civilizaciones, que conservaron el conocimiento de las leyes universales y de los secretos de Dios, y que realizaron una labor fundamental para el plan divino. Las ciudades grandes disponían de estos pequeños centros de atención, pequeños hospitales, uno por cada una de ellas, pero en el campo no habían tantos. Con normalidad solamente teníamos uno de estos centros para todos los pueblos que estaban cerca, como era el caso del Betlehem de Efratá en Judea, cerca de Jerusalén, que acogía a todas las personas de los pueblos cercanos a él, como también era el caso del Betlehem de la Galilea, cercano a Nazrat. Estas instituciones, como os digo, eran atendidas por los terapeutas esenios, principalmente formados como médicos, enfermeros, sanadores físicos y espirituales, y que se ocupaban de todos los casos y de todas las enfermedades tan frecuentes entre los hombres y mujeres de aquel tiempo, que vivían muchas veces en la miseria y en la más absoluta ignorancia y con grandes carencias sanitarias. Nunca nací en un portal de ganado, ni mi madre dio a luz sola con mi padre. Eso no es cierto. No fue como os lo han contado. Nacer entre animales era algo totalmente contrario a la ley judía, y mucho menos iba a nacer así el futuro rey de Israel, el enviado del Padre. Nunca nos vimos en la necesidad de pedir posada, eso solo forma parte de la leyenda. Nunca realizamos el viaje que os han contado al Betlehem de Judea con motivo del empadronamiento ordenado por Roma. Eso sucedió mucho más tarde. ¿Cómo podéis pensar que una joven embarazada, a punto de dar a luz, hiciera un camino de cientos de kilómetros montada en un asno, llevando con ellos a 3 niños pequeños además? ¿Dónde estaban esos niños en los relatos que os han llegado? Todo ello es simbología e interpretación, como también el hecho de que se os haya dicho que allí, junto a mi cuna, hubiera un buey y una mula. Esto se debe de nuevo a la representación de una simbología relativa a mi esencia. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Solamente la supuesta presencia de estos animales se debió a una cita de una profecía de Yesayahú Isaías.
Se escribió y se os ha contado como un símbolo y una parábola a las que entonces estábamos tan acostumbrados, para poder describir los acontecimientos, pero sin ajustarse a una realidad histórica. Eso también fue parte de la leyenda, como muchos de los hechos reales que tuvieron lugar en mi vida, pero que no fueron contados con rigor histórico. Se interpretó que el Mashiach debía nacer en el Betlehem de Judea, pero lo cierto es que debía descender de la casa del rey David, que nació en Betlehem de Efratá, pueblo en el que se inició su dinastía, y este requisito que debía cumplir el Mashiach realmente se cumplió. Cuando llegó el momento de mi nacimiento, todo estaba dispuesto para que mi llegada al mundo se efectuara de la manera más perfecta, más protegida y adecuada. La casa de atención a las parturientas no estaba muy lejos de nuestro pueblo, y allí nos dirigimos llegado el momento del parto, habiendo dejado organizada al resto de nuestra familia con unos parientes que serían los encargados de cuidar a mis hermanos mayores. Mi madre estuvo atendida como correspondía, y mi nacimiento fue un motivo de grandes celebraciones, tanto para mi familia como para la comunidad esenia, conocedora de aquel gran secreto y de aquel gran acontecimiento que ante ellos se estaba produciendo. Nací con toda normalidad, lleno de vigor y llorón, como cualquier otro niño pequeño, y recuerdo ahora la tibia y dulce sensación de pasar en los brazos de mi madre mis primeras horas en la tierra. Desde aquel preciso momento, el vínculo existente entre ella y yo se consolidó y se hizo mucho más fuerte, porque nuestras almas reconocieron nuestra identidad y el gran amor que nos unía desde largas eternidades. Tuve la madre más amante del mundo, la más entregada y la más comprensiva, como correspondía a nuestra alta misión. Permanecimos en el Betlehem cercano a Nazarrat unos días, lo suficientes para que mi madre estuviera fuerte y con capacidad de volver a nuestro hogar, porque además de atenderme a mí, tuvo que ocuparse de todos mis hermanos. Ya éramos 4 y aunque contó con mucha ayuda por parte de las mujeres de nuestra familia, nunca era lo suficiente para una recién parida, para atender al recién nacido, para atender su casa, a su esposo y a tantos niños. Yo demandaba mucho porque era un niño muy fuerte y hambriento. Nunca fui tranquilo, todo lo contrario. Mi energía era muy grande y la manifestaba ya desde la cuna. Era digno de ver aquella casita en la que vivíamos, llena de luz y de amor para todos los seres que la ocupaban, además de todos los ángeles y guías celestiales que el Padre puso inmediatamente a nuestro servicio y a ayuda para cualquier cosa, por pequeña que fuera, que pudiera hacernos falta. Es cierto lo que os han contado sobre el anuncio a los pastores de mi nacimiento. Nuestra tierra, la Galilea, era fundamentalmente tierra de pastores, por lo que no es cierto tampoco que yo naciera en invierno. Fue durante las fiestas de Sukkot en otoño, y en esos días los campos todavía estaban llenos de rebaños y de pastores. Ya instalados en nuestra casita de Nazarrat, los hermanos esenios, conocedores de mi personalidad, vinieron a visitarnos, a presentar sus respetos tanto a mis padres como padres del Mashiach, como a mi pequeña persona. Muchos curiosos de los alrededores también se presentaron en nuestra casa, gente de nuestro pueblo y de otros pueblos cercanos, porque las visitas de los hermanos y ancianos esenios no eran muy frecuentes. Se les dijo que efectivamente había nacido un gran profeta de la casa de David, el que salvaría al mundo. Muchos querían conocerme, es cierto, asustando con ello a mi madre, porque ya desde aquellos días de mi nacimiento comenzó a temer por mí. Mi padre era un hombre muy respetado y conocido, y todo el mundo quería visitarnos para darnos la enhorabuena y conocer al recién nacido, por lo que aquellos días fueron de mucho alboroto y algarabía en nuestra casita.
Nazrat celebró el feliz acontecimiento, igual que se celebraba siempre que llegaba al mundo algún pequeño en nuestras familias. Comimos y bebimos, porque el pueblo hebreo todo lo celebra a base de banquetes y comidas con las que se agradecía y recibía a los que iban a visitarnos. Siempre mi familia estuvo rodeada de una energía especial que inspiraba gran respeto en los demás y no les extrañó que su primogénito fuera un pequeño también muy especial. Los que venían se sentían felices de ser ellos los que habían tenido el privilegio de ser los primeros en conocerme y alabaron al Padre por tan maravilloso nacimiento. Recibí sus regalos porque nuestra costumbre al nacer un niño era visitarle y llevarle presentes, los que cada uno tenía, frutas, productos del campo e incluso algunos animalillos, y hay que tener en cuenta que todos nuestros pueblos cercanos eran agrícolas y ganaderos. Sus habitantes eran respetuosos con los hombres esenios, incluso algunos también pertenecían a la comunidad y vivieron aquel gran acontecimiento desde la convicción total de quién podría ser yo y cumpliendo el pacto sagrado de los esenios, el silencio absoluto y las más grandes de las discreciones. Lo sabían y entre ellos lo comentaban, pero aquellos grandes corazones nunca lo hicieron público. Y los hermanos esenios, conocedores sin ninguna clase de duda de mi personalidad, me enseñaron y me formaron y me ayudaron en la realización de mi trabajo. Benditos hombres y mujeres que desde los tiempos de la civilización atlante ya habían sido encargados de acompañar al hombre que se encarnó tantas veces para ayudar y guiar a los seres humanos. Con todo mi amor, Yeshua.